Vamos a inclinar el rostro para hablar con nuestro Padre Celestial. Querido Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias una vez más por darnos esta linda oportunidad, Señor, de poder llegar a tantas personas a través de este medio. Queremos bendecir a cada persona que escucha, que ve, y que podamos también, oh Señor, ser bendecidos nosotros. Te pedimos que al abrir tu palabra tú nos bendigas, que tú nos des de tu Espíritu Santo y que el mensaje que hemos estado estudiando en el libro de Josué pueda ser también de gran bendición en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hemos llegado al sermón último de esta serie sobre guiados por su poder, sobre el libro de Josué. Y quisiera invitarles, queridos amigos, a que busquen su Biblia, la palabra de Dios, en el capítulo número 5 del libro de Josué. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que pasaron, desfalleció su corazón y se quedaron sin aliento ante los hijos de Israel. Y en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Toda la población masculina salida de Egipto, todos los hombres aptos para la guerra, habían muerto por el camino en el desierto después que salieron de Egipto. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto, en el camino, después que salieron de Egipto, no estaba circuncidado. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto durante 40 años, hasta que todos los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto perecieron. Como no obedecieron a la voz de Jehová, Jehová juró que no les dejaría ver la tierra que él había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel. A sus hijos, a los que él había puesto en lugar de ellos, Josué entonces los circuncidó, pues eran incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Y entonces Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso se llamó Gilgal aquel lugar hasta hoy. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra, panes sin levadura, y ese mismo día espigas nuevas tostadas. El maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, y con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Y entonces Josué se postró en tierra sobre su rostro y lo adoró. Interesante este episodio del libro de Josué en la Biblia. Capítulo 5 tiene muchas enseñanzas para nosotros. Quiero destacar en primer lugar el hecho de que tenemos el análisis desde el principio de esta serie del liderazgo de un hombre llamado Josué. Josué, este líder contemplativo, este líder que ha visto a Moisés realizar grandes hazañas en nombre de Jehová. Este Josué, que ha idealizado a este hombre maravilloso, ha querido, ¿verdad?, imitarlo en su liderazgo.
Dios lo ha llamado, le ha dicho que va a estar con él, le ha prometido que todo lo que él haga va a estar bendecido por la mano poderosa de Dios siempre y cuando él se esfuerce, sea valiente. Hasta este momento hemos visto a Josué esforzándose, siendo valiente, pero hay algún detalle importante que podemos destacar hasta ahora. Cuando vemos esta historia nos damos cuenta de que a pesar de que Josué ha hecho grandes reformas, a pesar de que él ha llevado al pueblo por el camino correcto, en su personalidad, en su interior, todavía existían dudas y temores. Josué quería estar seguro de que Dios lo había escogido. Y por eso hizo cada una de las cosas que Dios le pidió conforme a lo que el Señor había dicho. Encontramos a Josué preparando al pueblo para la Pascua. La celebración de la Pascua había quedado olvidada en el camino del desierto. Y era muy importante que el pueblo no olvidara la manera en la que Dios aquel día había dado salvación a toda la nación hebrea allá en Egipto. Por esta razón, la Pascua fue restablecida allí en Gilgal. Por esta razón, el pueblo nuevamente comenzó a celebrarla. También Josué fue instruido por parte de Dios para que ese rito del pacto que se plasmaba en la circuncisión de los varones volviera a ser parte de lo que era el ritual, espiritual de ese pueblo. Con aquello ellos estaban reconociendo que Dios los había apartado para Él. Así que con una connotación un poco dolorosa, más que si hubiese sido tal como Dios lo prescribió que fuera cuando eran niños, ahora siendo adultos, todos los varones tomaron una actitud de humillación delante del Señor y todos accedieron a ser circuncidados. Durante 3 días en el pueblo hubo llanto de parte de los varones porque el dolor estaba por doquier. Saben, cuando estamos dispuestos a hacer sacrificios por el Señor bendice nuestras vidas. Es muy importante que entendamos que esos sacrificios no son los que nos van a dar a nosotros la gracia. Ya el Señor nos ha dado esa gracia cuando nos escogió, pero tenemos que aprender a ser obedientes a lo que el Señor nos pide, porque a través de la obediencia es que vamos a adquirir la bendición que Dios quiere darnos. Esa bendición que Dios quiere darnos es consecuencia del hecho de que le hemos creído a Dios, de que hemos aceptado su pacto hacia nosotros. Él es que quiere bendecirnos, Él es que quiere darnos. Y Dios le había dado a esa nación todo lugar que pisara la planta de su pie. Ya el escenario estaba prácticamente preparado. Ya todo estaba listo. Ahora teníamos un pueblo que no dependía de que Dios preparara alimento para ellos en el cielo y lo mandara a la tierra. La declaración en el capítulo 5 de que el maná cesó en aquel lugar nos enseña a nosotros que todo hijo de Dios tiene que aprender a crecer espiritualmente al punto en que pueda él mismo ser capaz de, alimentarse, de prepararse. El pueblo sembró alimento, el pueblo cosechó esos alimentos y comenzó a comerlos. Y el mismo día que iniciaron a hacer eso, ese día jamás volvió a caer maná a partir de allí. Eso nos da una enseñanza maravillosa. Dios nunca va a hacer por nosotros lo que podemos hacer por nosotros mismos. El Señor siempre estará dispuesto a ayudarnos en la medida en que nuestra fuerza ya no dé más o que estemos limitados por las circunstancias. El Señor nunca va a dejar de ayudarnos, pero siempre estará esperando que nosotros hagamos el esfuerzo por las cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Ahora bien, Josué, el líder, está enfrentándose quizás al momento climático de su liderazgo. Tiene a un pueblo listo, tiene a una nación que está expectante para ver lo que él va a hacer. Y encontramos ahora a un Josué que está tal vez repasando en su vida los acontecimientos que han ocurrido. Hasta ese momento prácticamente todo está bien, pero Josué siente en su corazón que todavía algo falta. Cuando voy a la Biblia, al capítulo 5, y específicamente los versículos desde el 13 en adelante, encuentro lo siguiente. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos
y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Es interesante comprender lo que este texto encierra. En primer lugar, ¿dónde estaba Josué? La Biblia dice cerca de Jericó. ¿Sabes lo que significa cerca de Jericó en el contexto de esta historia? ¿Cuál era el objetivo de Josué? Era precisamente Jericó. Josué estaba cerca de alcanzar la victoria. Josué estaba a escasos metros de llegar al lugar donde Dios quería colocarlo, pero todavía no se sentía preparado para caminar en ese lugar. El Señor quería llevarlo hasta allí, pero él no estaba listo todavía. Él sentía que faltaba en su vida algo que él no había recibido. Lo estaba esperando. Y me imagino, y parafraseo lo que la Biblia aquí me quiere presentar, que cuando Josué estaba cerca de Jericó, se puso a pensar todo lo que había acontecido en la vida de Moisés. Dios le hablaba a Moisés y me está hablando a mí, pero a Moisés en una ocasión le habló de tal manera que Dios estaba frente a él, se le apareció, habló con él cara a cara. Y Dios no ha hecho eso conmigo. ¿Será que Dios todavía no cree que yo pueda? ¿Será que Dios piensa que yo no estoy preparado? Son de las cosas que a veces personalmente yo creo que Josué pudo preguntarse. Pero quiero decirte, amigo, hermano, hermana, Dios conoce nuestro corazón. He dicho en el Salmo 139, el Señor ha dejado claro eso. Conoce nuestros pensamientos, sabe hasta las palabras que queremos decir. Por lo tanto, el Señor sabía lo que Josué estaba esperando. Y como Josué era un guerrero, Dios no quiso presentarse ante él como una zarza ardiente. Un guerrero no conoce las zarzas, un guerrero conoce a otro guerrero. Así que la palabra me enseña que se presentó delante de Josué un hombre con una espada desenvainada en su mano. Tal fue la sorpresa para Josué que no esperaba que Dios apareciera ante él de esta manera, que al verlo lo que atinó a decir fue: ¿eres enemigo o eres de los nuestros? Cuando Josué vio a aquel soldado con una espada desenvainada, temió por su vida. No entendía quién era el que estaba allí. Entonces encontramos esta declaración poderosa de la palabra de Dios. Allí el Señor se revela a Josué y le dice: no, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué se postró en tierra sobre su rostro y lo adoró. ¿Por qué Josué adoró a ese soldado? Porque ese soldado no era otro sino Cristo. El Dios del cielo había descendido de su lugar santo y maravilloso para mostrarle a su hijo Josué que él estaba de su lado y que lo estaba llamando, al igual que llamó a Moisés, a realizar una obra poderosa, una obra grande, una obra de conquista, no solo de una tierra, sino también de las almas que habían allí. No solo una obra para alcanzar renombre histórico, sino también para alcanzar su propio corazón. La siguiente orden que dio ese hombre es bien interesante, muy atinada el poder decirla en este momento. Dice la palabra de Dios que el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. ¿No te llama la atención esas palabras? Fueron las mismas que Dios le dijo a Moisés cuando estaba frente a la zarza ardiente: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. En la entrega anterior, el pueblo de Dios debía marchar con el arca al frente. La orden por la cual Dios dio esa orden era que ellos no conocían ese camino. Ellos no habían caminado por allí. Ahora encontramos a Dios diciéndole a Josué
que debía quitar el calzado de sus pies porque estaba pisando en una tierra santa. Josué inmediatamente pudo conectar su experiencia con la experiencia de Moisés. Y ahora Moisés entra en el escenario nuevamente. Josué lo trae y dice, es que yo soy el Moisés para este tiempo. Pero Moisés es un personaje interesante para nosotros. Ese Moisés se despojó de muchas cosas. Dice la palabra de Dios que no estimó el ser uno de los herederos en el reino. No estimó ser uno de los que estaba al frente allá en Egipto. No estimó ser el hijo ser llamado hijo de la hija de Faraón, sino que se despojó de todas esas cosas para convertirse en el líder de una nación como el pueblo de Israel. ¿Sabes? Moisés debía quitar el calzado de sus pies, porque el lugar que él pisaba era tierra santa. Josué debió quitar el calzado de sus pies, porque el lugar en el que estaba pisando es tierra santa. ¿No te llama la atención, amigo, amiga, que estás viendo y escuchando? Dios también quiere llevarnos a tierra santa, pero para poder entrar a la tierra santa debemos quitar el calzado de nuestros pies. Es posible que tú digas, ¿y qué de malo tiene un calzado? Claro que no hay nada de malo en el calzado, y mucho menos en el calzado en el pasado. Pero, ¿qué representaba ese calzado en la vida de Josué? ¿Qué representaba ese calzado en la vida de Moisés? ¿Qué representaba el calzado? ¿O qué representa el calzado en tu vida? No lo sé. Cada uno de nosotros reconoce sus propias faltas, sus propias debilidades. Pero sería un bonito ejercicio espiritual el que tú y yo, querido amigo o amiga que ves, podamos encontrar cuál es la debilidad que está alejándonos a nosotros de caminar por la tierra por la cual Dios quiere que caminemos. Quiero invitarte a que, a manera solo de símbolo, pienses que si el problema de tu vida es el calzado, pues ¿por qué no lo quitamos de nuestros pies? ¿Cómo le quieres poner tú a ese calzado? ¿Es posible que el calzado que no te deje caminar en tierra santa sea un vicio, sea un problema de drogadicción, de alcoholismo? Puede ser que tu problema para caminar en tierra santa, ese calzado, ¿verdad?, que estamos aquí colocando a manera de símbolo, pudiera ser algún problema económico, alguna situación que no te deja percibir que Dios quiere caminar contigo en tierra santa. Por eso te invito, donde quiera que estés en este momento, si la facilidad te lo permite, a hacer un pequeño ejercicio espiritual. Esto, lógicamente, no dice que mis zapatos sean pecaminosos. Solo quiero que de manera simbólica pienses que tus dificultades y problemas están colocadas en tus pies en este momento. Dios quiere que quites de tu vida lo que tú puedes quitar. Con la misma facilidad con que puedes, tal vez quitar el calzado de tus pies, puedes decirle al Señor, Señor, estas cosas que no me están permitiendo caminar en tierra santa, las aparto de mi vida. Voy a orar para pedir al Señor que de la manera en que nos quitamos el calzado de nuestros pies en este momento, así pueda quitar Él de nuestra vida toda dificultad. Padre nuestro, hemos hecho un ejercicio espiritual en este momento. Este símbolo de quitar el calzado de nuestros pies, que sea también el símbolo de que hemos quitado de nuestra vida todo lo que nos aleja de ti. Permítenos, al igual que a Moisés y a Josué, caminar junto a ti en tierra santa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.